Estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad del Cauca. Se graduó en 1977. Eso me pareció muy importante cuando lo leí porque no sabía, no tenía ese dato, pero pues, fue director regional del SENA. Nosotros lo conocimos ampliamente por su dirección en NASA Kiwi, ¿sí? Pues cuando se manejó el tema del postdesastre, también el desastre, lo del terremoto de Popayán, y, y también ha escrito libros muy interesantes que vale la pena, ahora que estaba leyendo otra vez los títulos, vale la pena volverlos a revisar, porque yo algunos los revisé cuando estaba estudiando en la universidad, en mi programa de maestría, pero ahora vale la pena volverlos a revisar. Sí, solamente por mencionarles uno que me pareció que va muy atento al tema, que es la guía de la red de gestión social del riesgo, el manual para enamorar a las cañadas, que me parece unos títulos bastante subjetivos, bonitos e interesantes. Bueno, sin más palabras, ya los dejo con Gustavo Wilches para que por favor inicie su tema sobre lo que son el riesgo frente a los derechos del agua. Luis Darío, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación tan gentil que acabas de hacer. Para mí es un honor estar acá formando parte de este conversatorio. Un saludo muy cordial a Jaime y a todas las demás personas que nos acompañan y cuyas ponencias voy a atender con el mayor interés. Efectivamente, yo estudié Derecho en la Universidad del Cauca, me gradué en 1977 con una tesis sobre Derecho Ambiental y después en 1983, pues siendo director del SENA, como tú dijiste, me tocó enfrentar, pues, digamos, diseñar y dirigir un programa de reconstrucción basado en la autoconstrucción comunitaria, que después llamamos la autoconstrucción de sujetos sociales y sobre lo cual podremos hablar un poco más adelante. Después hice un posgrado en el terremoto del eje cafetero, otro en el terremoto del PAES, 1994, en el terremoto del eje cafetero, o sea que yo he ido formándome un poco en la práctica. Y quería, también lo dijiste tú, Luis Darío, hacer una referencia al tema de los derechos del agua y contar un poco cómo llegué yo a ese tema a través de eso que hoy se llama gestión del riesgo, pero que cuando yo entré al tema en el terremoto de Popayán, pues todavía no se llamaba gestión del riesgo, de hecho todavía no tenía un nombre específico. Basta cada vez que hay algún desastre que tenga que ver de origen hidrometeorológico, que tenga que ver con temas de clima, de tiempo atmosférico o de agua, basta preguntar qué derechos fundamentales le han sido violados al agua y ahí aparece la causa de los derechos. Voy a decir una cosa que puede sonar poco académica, pero es un libro que quiero recomendar porque yo estudié Derecho, pero quizá de lo que a mí, un libro que me regaló mi papá hace muchos años, que para mí ha sido utilísimo, tanto en gestión ambiental como en gestión del riesgo, que entre otras cosas valga la pena decirlo en este momento, es un continuo. Yo nunca he visto una diferencia entre una y otra, porque la mejor gestión del riesgo es una buena gestión ambiental y una buena gestión ambiental tiene que incorporar, por supuesto, el concepto del riesgo y a su vez eso también mirándolo, ampliando un poco el lente, nos lleva a todo el tema de la gestión climática. ¿Y cuál es ese libro? Es un libro que aparentemente no tiene nada que hacer, nada que ver con este tema, que es escrito por un español que se llama Tirso Andrés, y el libro se llama Manual de Relaciones Humanas. Tiene 100 páginas, las 100 páginas están en blanco, con excepción de una frase al final de cada una de las páginas, pero la frase es la misma en las 100 páginas. Y la frase es, a nadie le gusta que lo jodan. Y eso es absolutamente válido para entender por qué hay desastres y por qué muchas veces cuando tratamos de imponerle, para utilizar una frase de Bolívar en el terremoto de 1800 eh, se me va en este momento la fecha, el famoso terremoto de Caracas, cuando dijo la famosa frase de que si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Y resulta que cuando intentamos imponerle los designios humanos a la fuerza a la naturaleza, entonces lo que hacemos es obligarla a que haya desastres. Eh, el, Me alegra mucho que haya gente por acá de la India porque fue después de Nueva Zelanda el primer país en donde se reconoció un río, en este caso el Ganges, como sujeto de derechos y después otro cuyo nombre no lo puedo pronunciar. Y después han venido sucediendo en otros países, después vino Colombia y el primer
río al que se reconoció como sujeto de derechos fue el Atrato, eh, últimamente el río Cauca, pero también hay reconocimiento de ecosistemas como sujetos de derechos, el Parque de los Nevados últimamente, eh, y otros. Pero aquí lo interesante es que el agua no está esperando, no entra en el debate filosófico ni jurídico de si tiene o no tiene sentido que se reconozca como sujetos de derechos, si eso es algo exclusivamente para los seres humanos, porque inclusive hay debates sobre si los seres vivos no humanos tienen derechos, pero el agua no entra en esa discusión. Simplemente cuando alguno de sus derechos le es violado, el agua llega entonces a reclamarlo por las malas. Y haciendo una lista de esos posibles derechos o de esos derechos de los cuales, entre otras cosas, dependen muchos derechos humanos, el primero es el derecho a existir, porque obviamente si no le reconocemos al agua el derecho a existir, los seres humanos tampoco vamos a tener el derecho fundamental reconocido internacionalmente de acceder a agua en la cantidad y la calidad necesaria para poder vivir. Y hoy hay muchísimos ríos en donde ese derecho a existir, pues ya no, o muchísimos cuerpos de agua que ya no existen desde la manera como secaron el mar de Aral hasta la manera como están secando en nuestro Pacífico, nuestra costa pacífica, muchos ríos, y aquí vale la pena decir algo porque tanto para la gente del Valle como para quienes somos del Cauca, a mí como caucano me avergonzó mucho cuando hace poco me enteré de esto, en Timbiquí, en nuestra costa pacífica, está situado, como ustedes saben, en uno de los lugares más lluviosos del planeta. Y resulta que hay un problema de contaminación de plásticos muy grave en Timbiquí. ¿Y por qué? Porque resulta que el agua se las tienen que llevar desde el interior en botellas plásticas, lo cual es absolutamente absurdo y es que como resultado de la minería ilegal se han secado muchísimos ríos y entonces la gente tiene que abastecerse de agua potable desde el interior. Entonces aquí vamos a un segundo derecho, que es el derecho del agua a no ser contaminada, que también lo violamos de una manera muy fuerte y que tiene entonces una repercusión y es que cada vez hay menos gente perdón, cada vez hay más gente cuyo derecho al agua se está viendo afectado. Dicen que las guerras del futuro van a ser por agua y resulta que desde hace muchísimo tiempo las guerras ya son por agua, directa o indirectamente, y detrás de las guerras siria hay unos problemas de sequía muy grandes. El conflicto Israel-Jordania tiene que ver con el dominio de las fuentes de agua, muchísimos conflictos entre Estados Unidos y México, o sea que eso ya es un hecho. El derecho al cauce. Cada vez entonces, y ustedes lo saben mejor que yo, que hay un fenómeno de desbordamiento de un cuerpo de agua, de un río, de una quebrada, de un humedal, estamos frente a un eh, rebelde sin cauce. O sea, son estos cuerpos que están reclamando su derecho al cauce, su derecho a fluir, que es otro. Y quizá en donde es más evidente que un río entra a reclamar a la brava el derecho a fluir es en el caso de Hidroituango. Como ustedes saben, esta emergencia que se produjo a finales de abril y principios de mayo del año 2018 y que lo que hizo fue visibilizar un desastre que desde 20 años antes viene afectando a las comunidades, pero aquí se hizo visible por lo que sucede allí, y es que para acelerar el llenado de la presa y ganarse una bonificación por un llenado rápido, por un cumplimiento de plazos, resolvieron tapar los dos túneles que tenía el río, que le habían dejado al río para que ejerciera su derecho a fluir. Y quedaba un tercer túnel, pero ese túnel, como no repitiendo los mismos errores que se cometieron, por ejemplo, en el Quimbo, no removieron la materia orgánica que quedó en el fondo del embalse cuando fue llenado, entonces todos esos troncos y todo ese material orgánico taponó también ese otro túnel. O sea, al río se le quitó su derecho a fluir y entonces tuvo que entrar a reclamarlo por las malas y generar esa contingencia cuyos efectos todavía en este momento eh, se están viviendo. La emergencia quedó, entre comillas, conjurada, pero la situación de desastre todavía genera ahí una cantidad digamos, está presente y el futuro genera una cantidad digamos, de incertidumbres muy grandes. El derecho a desembocar, que parece que fuera obvio, pero resulta que si vamos, por ejemplo, a Barranquilla y vemos cuál es la causa de los famosos arroyos de Barranquilla, vemos que todos estos derechos le son afectados al agua, incluyendo el derecho a desembocar. Muchísimos de los lugares en donde los afluentes que venían por esa Barranquilla abajo
a desembocar. En este momento son urbanización total y absolutamente consolidada, y la única posibilidad que tiene el agua entonces es salir a correr por las calles generando los traumatismos que genera allí. Y entonces claramente ese derecho a desembocar pues también en ese caso está afectado. El derecho a expandirse en temporadas de lluvia, cuando los estudios que se hicieron para analizar cuál era realmente la causa del desastre 2010-2011 la región Caribe colombiana, y de que comenzó desde atrás, bueno, la región, ese límite entre la región andina y la región Caribe, que es toda la Mojana, la capital de la Colombia, el núcleo de la Colombia anfibia, pues resulta que muy claramente es que la capacidad normal de los ríos, o esa dinámica normal de los ríos Cauca, San Jorge y otros, de, de poder expandir sus cauces en temporadas de lluvia, agudizadas en este caso por la niña, pues en muchísimos casos le había sido violada. ¿Por qué? Por rellenar humedales, eh, alterar cauces, todo esto para poder meter una o dos cabezas más de ganado. Y a mí me parece que es dramático. Inclusive hace 2 o 3 días me tocó ver una parte, desafortunadamente no lo pude ver todo, pero lo estoy consiguiendo, un debate que se convocó en la Cámara de Representantes para, para un debate al fondo que se creó para reconstrucción sobre un proyecto en La Mojana, y el debate era porque no se habían construido unos muros para impedir que el río Cauca se, digamos, se expandiera en temporadas de lluvia, que su cauce aumentara. Y me llamó muchísimo la vehemencia con que el gobernador de Sucre lo decía. Y hablaban de que ese término que es un poco común y que encierra unas cosas muy complicadas, que esa región es la despensa de Colombia, que tiene los suelos más fértiles, y que ahí es un territorio para hacer grandes proyectos agroindustriales. No se mencionaba para nada a los pescadores, ni se mencionaban sus culturas anfibias, y que necesariamente esos muros había que hacerlos para poner en orden el río, porque el río estaba haciendo, pues esto lo digo yo, pero el sentido general, el río hacía lo que le daba la gana y eso era imposible. Yo creo mucho en la ingeniería. Ayer tuve un foro como este, organizado por la Universidad de La Salle, la Universidad del Quindío y el INVIAS, y yo mencionaba eso. Tengo atrás 3 generaciones de ingenieros civiles, respeto muchísimo la ingeniería civil, crecí en aroma de ingeniería civil, estudié derecho por otras circunstancias, pero de todas maneras me parece que las obras de ingeniería son absolutamente fundamentales, sobre todo cuando contribuyen a que el agua pueda ejercer sus derechos. Cuando a través de la obra de ingeniería se facilitan concertaciones entre la comunidad humana y los cuerpos de agua, que son actores del territorio que necesariamente hay que consultar. Pero cuando se trata de imponer un orden humano arbitrario a la fuerza a los cuerpos de agua, pues ahí la llevamos perdida. Otro derecho es el derecho a que la cobertura vegetal en los nacimientos y en las cuencas eh, esté protegida, la protección de los suelos, de árboles, etcétera, etcétera, el derecho a ser absorbida por los suelos, que aquí en Bogotá a veces vemos, digamos, cómo sobre la avenida Circunvalar se vienen grandes cataratas desde los cerros, y es porque precisamente todo eso que es la cantidad enorme de quebradas que existen en los cerros orientales de Bogotá, que además son un tesoro, pero en la medida en que se les va quitando el cauce, que se van volviendo rebeldes sin cauce, que el suelo pierde la capacidad de absorber esas aguas, entonces va generando desastres. Yo vivo en Bogotá desde el año 2020 y he tenido oportunidad como de fotografiar varios casos. Tengo un blog que se llama Lo que va del derrumbe, y la primera entrada decía: ¿qué quiere advertirnos esa loma? Y fue un pequeño derrumbe, precisamente por un problema como este que estoy mencionando ahora, pero que después se volvió un grandísimo derrumbe que llegó a tapar en un momento dado la avenida Circunvalar. Y es básicamente eso, porque al agua se le había quitado pues sus derechos fundamentales. Otra cosa que es muy importante entonces es que la conciencia de que los humanos solos no podemos. Alguien me preguntaba en estos días: ¿usted cree que el mundo se va a acabar? Y yo decía: no es que se va a acabar, es que ya se acabó. El mundo que nosotros conocíamos hasta hace 6 meses ya no existe. Y ahora tenemos el gran desafío entonces de saber cómo vamos
a cómo va la especie humana a poder sobrevivir en este planeta a partir de algo que se veía venir desde muchísimo tiempo antes, cuando se comenzó a notar la gravedad de la crisis climática, pero que se agudiza ahora con el COVID. Y cuando se habla de que hay que salvar el planeta, realmente el planeta se está salvando solo, ha activado todos sus mecanismos de autorregulación, todo su sistema inmunológico, y lo que tenemos nosotros al frente es el desafío de poder seguir formando parte de ese planeta, y eso no lo podemos hacer solo, tenemos que aprender a establecer alianzas con otros seres vivos, y dentro de esos seres vivos incluyo, por supuesto, a los seres humanos. Y aquí quiero, y no sé cómo voy de tiempo, pero con esto termino y más bien después, si hay preguntas o algo, podemos ampliar mucho más. Una voz de alerta a un decreto que se expidió el 14 de septiembre, o sea, hace 4 días, decreto 1232 sobre los planes de ordenamiento territorial, que en uno de sus artículos dice eh, que cuando un proyecto, eh, pro- cito entre comillas, los proyectos, obras o actividades consideradas por el legislador de utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponde a la nación podrán ser adelantados por esta en todo el territorio nacional de manera directa o indirecta a través de cualquier modalidad contractual, etcétera, etcétera. Pero el siguiente artículo dice, oponibilidad de los planes de ordenamiento territorial. Los planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o actividades a los que se refiere la presente subsección. O sea que aunque el plan de desarrollo territorial determine que una determinada área, un determinado espacio de un municipio tiene que ser una zona que está destinada a los servicios, a la prestación de servicios ambientales, a la protección ambiental, al ecoturismo, como es el caso, digamos, de el debate que existe en este momento en Jericó, en Antioquia, o que tiene otro tipo, digamos, de vocación, como es el caso del debate que se está dando en Santander alrededor del páramo de Santurbán y de la dependencia que tiene ciudades como Bucaramanga de la integridad de ese páramo, pero si ha sido declarado de utilidad pública e interés social, aunque los planes de ordenamiento digan lo contrario, entonces esa condición del megaproyecto pues viene a predominar. Esto es gravísimo porque bien que mal, los planes de ordenamiento territorial tienen un componente importante de participación, y de participación no solamente de las comunidades humanas y de las autoridades locales, sino de participación de los no humanos a través de los estudios de impacto ambiental, a través de los estudios de gestión del riesgo, y resulta que en el momento entonces que resuelva rebotarse un cuerpo de agua, ahí no basta sacar la licencia y decirle, no, no, montaña, no se derrumbe, o río, no se desborde, porque mire que esto es perfectamente legal, aquí tenemos la licencia y aquí tenemos el decreto 1232, sino que por encima de eso, pues entonces el río o la montaña o cualquier de estos elementos de la naturaleza va a salir ahora con alianza del cambio climático, va a salir entonces a defender su derecho. Entonces voy a parar allí y queda cualquier pregunta y cualquier comentario para que podamos seguir conversando hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Wilches. Ahora, perdón, Gustavo, porque me dijiste que sin el doctor. Le voy a dar la palabra al ingeniero Mauricio Jiménez García, quien nos va a hablar sobre la evolución del estado del arte del Plan Jarillón de Cali desde la protección de terrenos a la gestión del riesgo de la ciudad de Cali. ¿Sí? Eh, una corta presentación de Mauricio. Mauricio es ingeniero civil de la Universidad del Cauca. Que eh, hoy estamos muy bien distribuidos con la participación del Cauca. Tiene maestría en geotecnia de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y especialista en gerencia de proyectos de la Universidad de Liverpool, también del Reino Unido. ¿Sí? Él ha desarrollado su actividad profesional en el sector de la infraestructura, con énfasis en el diseño, construcción y operación de proyectos hidroeléctricos. Por ahí vi ya una pregunta sobre el tema de los proyectos hidroeléctricos. Él estuvo vinculado a la empresa consultora Ingetec como ingeniero líder de diseño de presas, ingeniero de seguridad de presas y coordinador del mantenimiento de la central hidroeléctrica La Miel de Isagen. También jefe del departamento técnico civil de Enel Engesa y actualmente es el director de la supervisión del macroproyecto del Plan Jarillón de Cali en ProPacífico. Entonces, Mauricio, te damos la bienvenida para el desarrollo de tu temática.
Recuerda que tienes entre 20 y 25 minutos. Perfecto, a todos muy buenos días. Muchas gracias por la invitación en este espacio. Saludos a mis compañeros de panel, a Gustavo Wilches, que lo conozco pues obviamente en muchas de sus conferencias y es un honor para mí estar pues compartiendo este espacio con usted. Y a todos muchas gracias por la invitación. Bueno, rápidamente lo que les vengo a contar es un poco sobre el plan Harillón. Voy a compartir pantalla. Tengo una presentación sencilla. Espero que sí está. Espero que sí está. ¿Me confirman si están viendo pantalla, por favor? En este momento Sí, lo estoy perfecto, viendo. perfecto. Perfecto. No la voy a poner en modo, bueno, creo que sí toca en presentación porque algunas veces se bloquea, pero voy a tratar de ir avanzando. Bueno, el contenido básicamente, y arranco con, perdón, me adelanté un poco, esta es la imagen que es muy emblemática del Plan Jarillón porque pues se ve claramente que Cali es una ciudad de ríos. Alguien me decía que Cali y los caleños somos, yo soy palmirano, pero pues ya estoy aquí en Cali hace un año larguito. Mi esposa sí es caleña, pero alguien me decía, Mauro, es que los caleños y los vallecaucanos somos costeños de agua dulce, o sea, vivimos del río, vivimos alrededor de ríos. Eh, Navegamos y manejamos los ríos. Cali tiene 7 ríos, el Meléndez, el Cañaveral, bueno, en fin, y su principal y motor, que es el río Cauca. Entonces, esta imagen es muy diciente porque, pues, como bien lo decía Gustavo, pues nosotros tenemos que llegar a un común acuerdo y armonizarnos en vivir con los ríos, porque tras de que son nuestra fuente de vida, dependemos de ellos. Y como bien lo dice, alguna vez se salen de control, más bien es que nosotros nos salimos de control y en esta presentación vamos a ver eso, de qué fue lo que le pasó al Jarillón y es una problemática que va más allá de la gestión del riesgo porque llega a un punto social y un punto de futuro de ciudad. Bueno, entonces, rápidamente, pues el contenido de mi presentación son 8 puntos, espero no demorarme más del tiempo que me han asignado. Es la ubicación y magnitud, que esto es muy importante, que nos ubiquemos en dónde estamos. Voy a tratar de hacer un viaje en Google Earth un momento, espero lograrlo. La historia y los antecedentes del Jarillón de Cali, cómo evolucionó previa a la intervención, qué pasó con el fenómeno de la niña en 2010-2011, la problemática y actualización del Jarillón de Cali al estado del arte actual, los retos que estamos viviendo en el plan Jarillón. Les voy a contar rápidamente en qué estamos en este momento y cuál o qué se vislumbra como futuro del plan Jarillón. Eh, Rápidamente, este es un esquema del Jarillón. Son 26 kilómetros sobre el canal Interceptor Sur, sobre el río Cauca y sobre el río Cali. Voy a tratar de, espero, ¿están viendo Google Earth? Acá, y volver a compartir. Me gusta mucho este viaje porque muestra claramente la magnitud de lo que es el dique del Jarillón y cómo gran parte de la expansión de Cali, y ahora lo voy a contar, pues depende de este Jarillón. Bueno, entonces, rápidamente, ¿cuál es la historia del Jarillón como tal? En 1958, la CBC define como uno de sus objetivos generar un proyecto para evitar inundaciones en el oriente y sur de la ciudad. ¿Y por qué? Estamos hablando de hace más de 50 años, en donde la ciudad no es como la vemos hoy, y lo vamos a ver en una imagen que tengo del 81, todo lo que era el distrito, lo que es hoy el distrito de Agua Blanca eran lagunas, que por eso incluso se llama Agua Blanca, porque desde los cerros
cuando llueve se veía un manto blanco o un brillo blanco y nace el nombre de Agua Blanca. Entonces, la CBC muy conectada con la autoridad de Tennessee de los Estados Unidos, que fue como la entidad base para la CBC, define hacer un gran plan en 1958 en donde construye 9 kilómetros del canal del interceptor de los ríos Cañaveralejo, Meléndez, Lili y Cascajal, 13 kilómetros de dique en la margen izquierda del río Cauca desde Navarro hasta Paso del Comercio, 2 kilómetros de dique paralelo y por el costado norte de la carretera Paso del Comercio, 11 kilómetros de canal de drenaje central que repone las zonas bajas del distrito, 2.4 kilómetros de canal drenaje secundario, la entrega del río Cauca, toda la estación de plantas de bombeos, de Paso del Comercio para las aguas lluvias de la ciudad, pasarlas sobre el Jarillón y vertirlas sobre el río Cauca. Las plantas hoy, y es importante este dato, fueron 5 unidades de 1.7 metros cúbicos de capacidad nominal y todo un sistema incluso amarrado con salvajina. Pero aquí viene un primer dato. Uno, el plan, el dique y todas estas obras estaban muy enfocadas a una protección agroindustrial, no en una protección de viviendas. Entonces, el periodo de retorno que se define es de 1 en 50 años. Entonces, esto es un punto fundamental y vamos a llegar al final, que la obra como si se visualizó, y es una apreciación muy personal, fue visualizada como un ente estático, no como una obra viva que va a evolucionar y que va a perdurar en el tiempo. Y aclaro, ese era el estado del arte en su momento, hacer obras para el hoy, para la necesidad del hoy, más no para una proyección hacia el futuro. Y como lo vamos a ver, eso fue lo que desafortunadamente choca con el Jarillón. La construcción de las obras fue de mayo de 58 y en enero del 61 se terminaron. Aquí hago un gran llamado, es porque miren que desde hace más de 50 años estamos pensando en obras con un fin más que lucrativo directo, con un fin de proteger ciudad. Si bien su enfoque era agroindustrial, tenían una visión de manejo de ciudad. Eh, Aquí, ¿qué podemos resaltar? Y esta foto aérea es de 1981, la línea roja es el Jarillón y aquí claramente se puede ver que estas zonas no estaban ocupadas, o sea, no es la Cali de hoy, a pesar de que Cali iba con una gran pujanza, con un gran desarrollo industrial y demás, nadie se imaginó que la Cali de hoy tendría el tamaño y la complejidad que tenemos. El estado del arte también era limitado en cuanto a la modelación de múltiples factores, en especial el sísmico, estático e hidráulico. Hoy tenemos la capacidad de hacer modelos multivariables en donde mezclamos todo y sabemos cómo una estructura de infraestructura se puede comportar, no solo ante sismo, no solo en su comportamiento normal estático y recorrido del río, o no solo con una combinación de estos. Hoy lo podemos hacer, pero hace 50 años, en 1958, no habíamos llegado a ese punto. Entonces, eso es muy importante resaltar. Algunas personas me han preguntado, Mauricio, ¿es que construyeron mal el Jarillón? No, ese era el estado del arte, ese era lo que conocíamos como ingenieros en ese momento. Y por eso digo aquí que el proceso constructivo fue adecuado y los materiales eran competentes a pesar de ser de lechos cercanos. Aquí hago un paréntesis que es fundamental. Todo proyecto de infraestructura de este tipo, hidroeléctrico o de diques, si no tiene una fuente de material cercana, es prácticamente inviable por costos. Otro punto importante es que hasta finales de los 80 el Jarillón tuvo un manejo adecuado de conservación y de protección. No es claro qué pasó. De lo que hemos revisado y de lo que se ha consultado fue que Cali, como bien se lo dijo, estalló y creció y empezó a moverse hacia ese sector sin control. Y
es un llamado que con eso lo voy a cerrar, es un llamado al concepto de la vida de ciclo del activo, del Life Cycle Assessment, que yo no solo identifico el problema, lo diseño, lo construyo, sino que lo tengo que mantener, llevarlo a un punto sostenible y nos guste o no, que eso es un clic gigante en las obras de infraestructura, tengo que llegar a un punto que o lo desmantelo o lo actualizo. Esa última parte no la hemos interiorizado y eso es otro de los puntos que estamos tratando de hacer en este plan Jarillo, que ya teníamos unas obras de infraestructura, las estamos actualizando, pero yo tengo que volver a tener ese ciclo de vida de este activo. ¿Cómo ha sido la evolución del Jarillón previa intervención? Pues aquí en estas fotografías son muy claras de qué fue lo que pasó en menos de 20 años, de 1981 a 1998, toda la zona se pobló, inclusive el Jarillón e inclusive zonas de riesgo no mitigable. Como se puede ver en la foto del 2013, es claro que la ciudad creció hacia ese sector y se apoderó del Jarillón. Luego viene el fenómeno de la niña 2010-2011 y aquí hago un punto importante. Este proyecto, hay estudios desde el 2008-2007 que ya empieza a hablar de la problemática del Jarillón, de la ocupación indebida, del problema de la hormiga arriera, de los problemas, los posibles riesgos de tubificación del dique, de la necesidad de actualización del mismo, y luego llega el fenómeno de la niña 2010-2011 y golpea muy duro a la ciudad. Entonces, se empiezan a hacer unos estimativos. Oiga, esto fue un llamado de alerta, como bien decía Gustavo hace un momento. Oiga, aquí pasa algo, aquí tenemos que hacer algo y tenemos que empezar a manejar el riesgo de la ciudad. Se hacen estimativos y se llega a la conclusión en varios estudios que en caso de que el Jarillón falle por sobrepaso o falle por rotura, pues estaríamos hablando de 900.000 damnificados, 1.750.000 habitantes de Cali sin el servicio de agua y un estimado de 7 billones de pesos en pérdidas directas. O sea, realmente sería catastrófico un fallo en el Jarillón. Como pueden ver en esta imagen, que es un poco tenebrosa porque inunda gran parte del oriente de Cali. ¿Cuál fue la problemática? Se empieza a revisar y básicamente es el mal manejo del Jarillón. No quiero entrar a polemizar de por qué o quién o cómo, porque eso es un flagelo que tienen las obras en países en vías de desarrollo como el nuestro, que otros países han logrado sortear en mayor o menor medida, pero el manejo de las obras de infraestructura es clave entenderlos que no es eterno y hay que entrar en ese concepto de ciclo de manejo del activo. Obviamente, ocupaciones ilegales o informales, desechos, hormiga arriera. Muchos dirán lo de la hormiga arriera, pero que son hormigas. Hay estimativos de que las cavernas desarrolladas por la hormiga arriera alcanzaron a mover 1.000 metros cúbicos de material, que es una cantidad importante, pero al verlo en un Jarillón de 26 kilómetros, pues no tiene sentido. Lo que pasa es que una simple caverna de un diámetro de 1 o 2 centímetros puede generar conductos y pasos de agua, generar procesos de tubificación, de erosión interna y puede llevar a la falla al Jarillón. Y pues las ocupaciones ilegales empiezan a cortarle cuerpo al Jarillón. Llega un momento que eso lo hemos vivido en obra, en construcción en estos momentos, no sabemos dónde está el Jarillón o dónde empieza el botadero y dónde empieza el Jarillón. Entonces es clave eso. De los diferentes estudios que se hacen, pues se enfocan mucho en 3 puntos. Uno, que es, hombre, definitivamente debemos movernos del periodo de retorno de 1 en 50 años a 1 en 100 años para el canal Interceptor Sur y Río Cali y 1 en 500 para el Jarillón que colinda con el río Cauca.
O sea, esto es un gran salto en el estado del arte porque cuando se hace en 1958 con un enfoque agrícola, pues era aceptable 1 en 50. Hoy sabemos que con todo lo que tenemos en riesgo no es aceptable. Se identifican problemas de pérdida de sectores, problemas de pérdida en altura y borde libre, presencia de lentes y depósitos de arenas en sectores que puedan generar liquefacción. Y aquí entra otro concepto que es de los 80s, que empezamos a hablar de liquefacción, lentes de arena y corrimiento lateral. Es decir, que en un evento sísmico el jarillón va a tender a moverse hacia el río, se va a tender a desplazar y va a perder su integridad. Y encuentra la corporación Oso, que fue uno de los artífices de los diseños, que definitivamente en eventos simultáneos los factores de seguridad estaban por debajo de lo aceptable. Bueno, la problemática del jarillón, y espero lograr colocar este video, hacemos ya un poco más de unas modelaciones un poco más juiciosas, un poco más acertadas para saber, oye, ¿qué pasa si el jarillón falla? ¿Qué pasa si el jarillón falla? Y lo que encontramos es que, pues efectivamente, lo que menciona la Corporación Oso está totalmente cierto. Son 3.500 hectáreas. Inicialmente la Corporación Oso hablaba de un cálculo de 2.000, ya con un mayor detalle y con una mejor información llegamos a la conclusión que pueden ser 3.500 hectáreas inundables. Entonces, realmente el riesgo era totalmente latente. Ya con esto, con todo este diagnóstico, con toda esta historia, teniendo claro cuál es el problema, empezamos a definir líneas de acción. Y este proyecto pasa de ser un proyecto del riesgo, de mitigación de riesgo, a tener también un componente social. ¿Por qué? Dentro de las 4 líneas que definimos para hacer el manejo de la reconstrucción y de la actualización del jarillón, encontramos que hay 8.777 techos o familias que están en zona de riesgo no mitigable, y a todas esas familias hay que moverlas a una zona de riesgo mitigable. Y empieza uno de los grandes retos que tiene el Plan Jarillón, porque es personas que llevan 20, 30, 40 años viviendo en unas condiciones, pactar toda una salida de sus raíces. Esto es un tema muy complejo, muy delicado, que tiene muchas aristas. Nada está escrito porque es un tema de personas y cada persona es un mundo, cada persona tiene una situación. Pero se define que definitivamente hay que tener una línea, hay un pronunciamiento de juez que le ordena a la alcaldía de Santiago de Cali a mover a estas personas. Entonces, esa es nuestra primera línea, moverlas y proporcionar hogares. Entonces, miren que ya el Plan Jarillón, o sea, ya no se habla del Jarillón de Cali, sino Plan Jarillón, porque ya no es solo el jarillón. Además del jarillón, tiene un factor social muy importante. Luego viene la segunda línea, que es la verde, que es la reducción de amenaza hidráulica, geotécnica y hormiga arriera, que es efectivamente reforzar el jarillón. La tercera línea que se abre también es, oiga, hay una infraestructura clave y crítica que depende y cohabita con el río. Esa infraestructura hay que hacerle resiliente ante el cambio climático y ante las condiciones del río. Entonces sale una tercera línea que es proteger y repotencializar tanto la PETAR Cañaveralejo, la PETAP Puerto Mayarino, como proteger y repotencializar la estación de bombeo Paso del Comercio. Y la cuarta línea es la reducción de amenaza por deficiencia en el sistema de drenaje. ¿Qué es lo que pasa con Cali? Al tener el jarillón, nos protege del río Cali, pero toda el agua que llueve tiene que salir y tiene que pasar por encima del jarillón, por eso la estación de bombeo Paso del Comercio, y por eso se abre otra línea de trabajo en donde empezamos a revisar con el nuevo estado de arte, con las herramientas tecnológicas que contamos, cuál es el verdadero caudal, cómo serían
eventos máximos de lluvias en la ciudad y qué necesitaríamos, y con eso hacer las adecuaciones que sean necesarias. Rápidamente, simplemente es publicidad política no pagada, como dicen, quiénes son los dolientes o intervinientes en este proyecto. Es el Estado colombiano a través de la entidad Fondo de Adaptación, quien está poniendo 608.000 millones de pesos. CBC, como miembro local, pone entre 117, ya ha aumentado un poco su participación, 117 millones de pesos. La Alcaldía de Santiago de Cali pone 135.000 y en Cali pone 60.000 millones. Esto es un modelo muy interesante que estamos explorando aquí porque es un todos ponen, no es simplemente la nación o simplemente las entidades locales. Esto es un negocio conjunto en donde todos ponen y todos nos proponemos sacar adelante el proyecto. Para ir cerrando el avance del proyecto, en este momento estamos en un 60.5. Es claro que el proyecto ha tenido grandes retrasos y todos muy originados de ese manejo social que ha sido muy complejo, porque si yo no reubico o reasiento personas o ellas no nos dejan hacer el jarillón, pues no voy a tener obra. Entonces ha sido un proceso de mucho aprendizaje de cómo hacer ese reasentamiento tan grande. En este momento, aquí pueden ver donde hemos intervenido, ya estamos en un 60% de jarillones. Lo blanco es lo que nos falta, que ya todo esto está contratado a excepción de tramo 6, que es el sector Floralia, Río Cali, Floralia, Confenalco, perdón. De resto, todo está contratado y ya está en ejecución y en negociaciones con las diferentes entidades. ¿En qué vamos hoy? Con lo que hemos reforzado, con lo que hemos hecho en el proyecto, hemos reducido el riesgo casi a un 60%. En este momento, por sobrepaso, a excepción de la zona de Floralia, que sí requiere un reforzamiento sísmico, ha mejorado y se ha disminuido en un 60%. ¿Cuál es el futuro del jarillón? Después de esta rápida, y creo que voy en tiempo. El futuro del jarillón está en dos componentes. Uno, como ya se los decía, en que este jarillón se tiene que manejar como una unidad viva que tiene un ciclo de vida, en donde en cualquiera de los dos gráficos que les estoy mostrando requiere unos mantenimientos, sus condiciones de servicio van disminuyendo, pero yo tengo que hacer unas rehabilitaciones, unas inversiones, y esto lo tengo que manejar en una escala de tiempo macro. Aquí en la gráfica de la derecha, que esta es de las propuestas que estamos manejando, es lo mismo, empieza todo el tema de oportunidad de ahorro, va en contra del gasto acumulado. Entonces, es tratar de empezar a hacer planes a largo plazo. ¿Y esto dónde se condensa? En algo que hemos llamado la gobernanza del jarillón. La gobernanza del jarillón es fundamental porque si no vuelve y nos pasa lo mismo, que en 30, 40, 50 años estamos en este mismo espacio contando la tercera renovación del jarillón del plan Jarillón de Cali, y eso es lo que queremos evitar. Esa gobernanza lo que busca es que alcaldía, CBC y en Cali se engranen como una entidad que estamos viendo cómo construirla y sea quien administre y maneje ese ciclo de vida del jarillón. Ese es el futuro de Cali, del jarillón de Cali. Como les decía, en este momento estamos en un 60%, esperamos a 2 años de terminar completamente el proyecto y poder tener una ciudad completamente protegida contra este tipo de inundación. Bueno, no tenía nada más que contarles. Espero que haya sido de su agrado y haya sido informativa esta presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Mauricio. Le voy a dar paso a Enid Ortiz de Corpopalo, ¿sí? Para que nos haga su presentación. Enid es administradora ambiental y magíster en sistemas integrados de gestión,
¿sí? Ella actualmente es la coordinadora técnica de la Corporación para la Sostenibilidad de la subcuenca del río Palo. Tiene experiencia de más de 7 años en educación ambiental y participó en la construcción del Plan Decenal de Educación Ambiental con enfoque diferencial del Departamento del Cauca. Ella ha trabajado también en la CRC, en la Fundación Universitaria Popayán, en la Asociación de Ingenieros Ambientales del Cauca, en la Alcaldía de Santander de Quilichao. Bueno, hemos dicho, ha hecho un recorrido grande por todas las instituciones del orden municipal y regional, ¿sí? Y entonces, pues, le damos la bienvenida para su conferencia. Buenos días, muchísimas gracias, profesor Luis Darío, por la presentación. Para mí, en lo personal, es un honor y un orgullo poder compartir en este escenario pues, con todos los que nos acompañan. Al profe Luis Darío para Corpopalo es muy importante y agradecemos la invitación que nos hace a este espacio, a este webinar, y compartir este escenario virtual pues con invitados tan especiales como el profesor Gustavo Wilches y el doctor Mauricio. Doctor Wilches, de parte de la doctora Yolanda Lucía Garcés y pues de todos los que hacemos parte de Corpopalo, nuevamente agradecerle por todo su conocimiento, siempre es muy rico y enriquecedor escucharlo. ¿Me confirman por favor si están viendo ya mi pantalla? Sí, se está viendo, no hay ningún problema, Anil. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces contarles ya para entrar en materia, para que como lo mencionó el profe Luis Darío, podamos tener esa oportunidad de escuchar de pronto los comentarios de quienes nos acompañan hoy. Corpopalo es una organización sin ánimo de lucro creada hace más de 27 años por iniciativa del sector privado en el departamento del Cauca, principalmente estas empresas que están asentadas en el norte del departamento del Cauca. Hemos venido consolidando nuestra gestión y nuestro modelo de gestión en el marco de toda esa realidad que existe a nivel internacional, a nivel nacional y también a nivel local. Por eso tratamos de que nuestras iniciativas se enmarquen en el cumplimiento de alguna de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Paz principalmente el número 1, y bueno, todos lo que son estos instrumentos de planificación, ordenación y desarrollo tanto local como regional, y destacamos pues lo que es el Plan Estratégico para el Desarrollo del Norte del Cauca, PEDENORCA 2032, que es una visión prospectiva de lo que queremos que sea este norte del departamento del Cauca. En la presentación, pues, decía el profe Luis Darío la importancia que tiene el río Palo, no solo para nosotros como departamento del Cauca, sino también en cuanto a esa contribución que realiza al río Cauca y en ese contexto, pues, lo que representa en cuanto a calidad del agua para los caleños. La subcuenca del río Palo como tal es la segunda fuente hídrica más importante del departamento del Cauca después del río Cauca. Tiene una riqueza ecosistémica, también una riqueza cultural, y eso hace que de pronto la gestión de esta subcuenca sea como tan compleja. La subcuenca del río Palo nace en el municipio de Silvia, Resguardo Pitayó. La parte más alta de nuestra subcuenca pues está en el territorio de 3 municipios que podemos decir que tiene mayor presencia en comunidades indígenas, como lo son el municipio de Silvia, de Jambaló y de Toribío. En la parte media encontramos ya mayor presencia de comunidades campesinas, sigue siendo pues como fuerte la presencia de las comunidades indígenas, y ya es en la parte plana donde encontramos en municipios como Guachené, Padilla, Puerto Tejada y Villarrica pues una alta presencia de comunidades afrodescendientes, y es justamente en la parte plana de esta hermosa subcuenca donde se concentra el sector empresarial e industrial en el norte del departamento del Cauca. Y así como recorre 10 municipios, pues se imaginarán la cantidad de usuarios, ¿sí?, que son directamente beneficiados de esta subcuenca de la
calidad y de la cantidad de la subcuenca, y al encontrarnos con este escenario pues del sector empresarial, con los grupos indígenas, con los grupos afrodescendientes, comunidades campesinas, las municipalidades, pues que hace tan compleja su gestión, y por eso pues desde hace 27 años estamos nosotros como organización apostándole a contribuir a mitigar estas situaciones de conflicto, pero también a rescatar toda esa riqueza cultural y étnica que se encuentra presente en la subcuenca. Nos parece importante también presentar como dentro de este contexto que en el marco de lo que es el Estudio Nacional del Agua 2018 por parte del IDEAM, la subcuenca del río Palo aparece como una de las 109 subzonas hidrográficas que presentan un grado muy alto o alto de criticidad para condiciones hidrológicas extremas, ¿sí? Lo que hace que sea necesaria la confluencia de todos los actores que nos encontramos presentes en el recorrido pues, de esta subcuenca para su gestión. Y también haciendo uso pues, de la información que nos provee el Estudio Nacional del Agua, nosotros alcanzamos a entrar dentro del top 10, por llamarlo de alguna manera, de las subcuencas hidrográficas que tienen una mayor demanda por el sector industrial, ¿sí? Y asimismo, estamos en la posición número 7 de las subcuencas que tienen mayor demanda por el sector de servicios. Todo como un panorama que revela la importancia y la significancia de que aunemos esfuerzos para la gestión de la subcuenca del río Palo. Y en ese orden de ideas, en el 2018 también, cuando pues estaban socializando los resultados del Estudio Nacional del Agua, se llevó a cabo un encuentro regional en la ciudad de Cali, donde se presentaron los resultados tanto para la cuenca Cauca y en ese orden de ideas la subcuenca del río Palo, y pues esta es como una infografía que muestra un poco como el resumen del panorama principalmente del río Palo. Un área de más de 1.651 kilómetros cuadrados, un caudal promedio de 36.8 metros cúbicos por segundo, pero que en el periodo seco cae a menos de la mitad del caudal, 16.4 metros cúbicos por segundo, y es en estos periodos de tiempo seco donde se presentan o donde se evidencian los mayores conflictos. Es cuando, por ejemplo, en el municipio de Puerto Tejada, ¿sí? Que donde el río Palo pues, pasa prácticamente por el casco urbano, se evidencia no solo la disminución del caudal, pues que es tan evidente, sino cómo los aportes que se realizan por las descargas del sector privado que está a media cuadra del casco urbano, siendo pues como muy coloquiales en la expresión geográfica de la distancia que se presenta, cambia las condiciones pues del agua, su color, su olor, y pues ahí es donde se empiezan a presentar los conflictos ya directamente. Una situación de un porcentaje de bosque apenas del casi 16%, con un panorama pues de deforestación que es de más del 10%, ¿sí? Y dentro de las amenazas que se presentan, pues está todo lo asociado a minería, no solo en cuanto a la extracción de materiales de ríos, sino asociados a otras actividades mineras como de oro y demás, erosión en la parte alta, una alta fuente pues de cargas de vertimientos, y bueno, la situación que no es ajena a la realidad del recurso hídrico a nivel nacional. Y pues en ese panorama que de pronto ustedes dirán es un poco complejo, nosotros como organización que le apuesta fundamentalmente a contribuir a su sostenibilidad y a recuperar de alguna manera todos los bienes y servicios naturales asociados, es que hemos venido consolidando un modelo de gestión que permita dar respuesta a esa situación que desde lo ecológico se viene presentando, pero con el reconocimiento de que hay toda una
riqueza que les decía inicialmente, étnica y cultural importante y que debe ser parte de todos los procesos de construcción, de todas esas iniciativas que le puedan apostar a mitigar estas situaciones de conflicto que no son tan positivas. Y entonces, teniendo en cuenta el respeto que debemos hacer por el tiempo y en un gran reto por tratar de presentarles rápidamente esta gestión que Corfopalo ha venido haciendo por 27 años, voy a hablar principalmente de 3 estrategias muy importantes de nuestra gestión, ¿sí? Y comenzamos por la que puede ser más importante para todos estos procesos que nosotros adelantamos en el territorio, como lo es la del diálogo y la construcción social. En una apuesta por transformar o por contribuir a transformar la valoración que todos los que somos corresponsables de la gestión de la subcuenca tenemos sobre este entorno social, cultural, natural y económico, pero desde la armonización de acciones individuales de manera que podamos generar unos resultados de mayor impacto, ¿sí? Con una gran sombrilla del desarrollo sostenible, y para eso nosotros trabajamos como 3 acciones que tienen que ver. Uno, que es un ejercicio de valoración integral del entorno, en donde desde diferentes estrategias pues buscamos contribuir al desarrollo humano sostenible para que todos seamos agentes de transformación y conservación del entorno. Esto se acompaña de una construcción de acuerdos voluntarios de conservación, porque indudablemente no estamos solos, ¿sí? Y las oportunidades que se presentan para mitigar las situaciones de afectación que tienen todos nuestros bienes naturales, se tienen que trabajar directamente con las comunidades que están insertas en esas realidades. Y eso lo materializamos a través de acuerdos en donde estas iniciativas comunitarias, institucionales y también que provienen del sector privado, pues quieren contribuir a la conservación de los ecosistemas estratégicos. Y lo acompañamos también de acciones que tienen que ver con didácticas para la apropiación, no orientadas únicamente a la primera infancia y demás, sino con todos los grupos poblacionales, por decirlo así, desde todas las etapas del desarrollo del ser humano, porque somos conscientes de que si bien los niños son el futuro de nuestro planeta, todos hoy los que estamos habitando estas regiones y este planeta Tierra somos el presente y somos los que estamos tomando las decisiones. Entonces, estas transformaciones en las representaciones y en las concepciones que tenemos del relacionamiento con todo este entorno social, cultural y natural, pues nos deben involucrar. Y si bien es cierto, nosotros lo hemos identificado dentro de nuestro modelo de gestión como una estrategia, ¿sí? Es transversal a todo nuestro quehacer. En el marco de lo que es esta estrategia, podemos presentarles algunos hitos significativos, como lo fue el primer foro de Corfopalo que se denominó Agua para Todos, y en el que tuvimos el honor de contar con el doctor Gustavo Wilches, del profesor Gustavo Wilches como ponente, junto con el profesor Gustavo Berrux, y otros invitados de nivel local, regional, nacional, internacional, porque en el marco de nuestras acciones también tenemos acompañamiento de grupos de centros de investigación como lo es Landcare de Nueva Zelanda, y pues eso hace que sea aún más enriquecedor toda nuestras acciones. Y en este solo espacio, un foro que duró casi hasta las 3 de la tarde, contamos con la participación de más de 200 personas y representantes tanto de lo público, lo privado, lo comunitario, lo académico y demás, y que se convierten en escenarios efectivos y reales para el diálogo y la construcción de conocimientos, y que permiten la generación de visiones y de acciones compartidas. Y en el marco de la ejecución de
de otros proyectos, generamos unos encuentros para la articulación de todos los procesos que se estaban realizando hasta el año pasado, pues a lo largo de toda nuestra subcuenca, y pudimos reunir en un solo escenario más de 200 personas que representaban las autoridades comunitarias, las autoridades étnicas, la institucionalidad del sector público y del sector privado para la construcción de pronto de unas mejores formas y unas mejores prácticas para las realidades que se presentan en los diferentes territorios de lo que es la subcuenca del río Palo. Y en ese quehacer, sí, que hemos venido construyendo como corresponsables de la gestión de la subcuenca, una estrategia que tiene más de 10 años de sostenibilidad, ha sido la red de viveros escolares y comunitarios, en donde desde una oportunidad que se presenta en el marco de la dinámica de las instituciones educativas, que no necesariamente tienen un énfasis agropecuario ambiental, sino que tienen un compromiso desde la corresponsabilidad que tenemos con todos los bienes y servicios naturales, le apuestan hacia la producción de material vegetal para la ejecución de procesos de reforestación orientados hacia la restauración de ecosistemas estratégicos. Una de las imágenes que ustedes pueden ver, la que está en el lado derecho, es en la institución educativa Carrizales, que se encuentra justo en la ribera del río Paila, que en el 2018, si no me equivoco, presentó una avenida torrencial que afectó la infraestructura del vivero, pero que puso de manifiesto la necesidad de que se fortalezcan estos procesos de restauración ecológica, no solo pensando en la función hidrológica, sino en todo el ecosistema como tal. Y entonces esta dinámica de la red de viveros escolares y comunitarios comenzó en el 2010 con 3 iniciativas, pero hoy estamos acompañando 18 viveros en 5 municipios con un enfoque desde el diálogo y la construcción social, que era lo que les mencionaba hace un momento, que es transversal a todo nuestro quehacer, con un componente de educación ambiental y con la asistencia técnica y profesional que podemos brindar en alianza con otros actores como lo son Ecoagua Singenta y en algunos casos con las UMATAS y las otras instituciones del nivel municipal. Y de alguna manera la dinámica que adelantan los viveros escolares y comunitarios descentraliza o permite que Corpopalo pueda descentralizar un poco de nuestra misión con respecto a los procesos de reforestación o bueno, de implementación de diferentes herramientas de manejo del paisaje que puedan en el largo plazo contribuir a la restauración ecológica de los diferentes ecosistemas. Porque como lo veían ustedes, nuestra subcuenca nace en una zona, bueno, en la parte alta encontramos zona de páramo, y en la parte más plana tenemos ecosistema de bosque seco tropical, es decir, que tenemos una variedad de pisos térmicos que hace que de pronto esa misión que nosotros nos pusimos de contribuir a la sostenibilidad de la subcuenca y que la acompañamos con un vivero propio que se encuentra establecido aquí en Santander de Quilichao, y para lo que la reforestación o la implementación de las diferentes herramientas de manejo del paisaje es fundamental, se complicaba un poco al tener toda esta variedad de ecosistemas. Entonces, poder tener viveros escolares en zona de páramo o en zona bueno, desde los diferentes pues, pisos térmicos permite que las jornadas de reforestación pues sean más acordes a las realidades que se están presentando. Los viveros de Toribío, como el de Palma de Cera, han venido haciendo todo un proceso de explorar la propagación de nuestro árbol pues insigne en el país, y
de manera exitosa han logrado realizar la propagación, y decirles que, por ejemplo, en la zona de San Francisco, del municipio de Toribío, hay mayor presencia de la palma inclusive que en el mismo eje cafetero. Entonces, un elemento significativo pues para contribuir a eso que mencionaba el profe Luis Darío en la presentación con respecto a las apuestas para reducir los aportes de sedimentación, pues están directamente relacionados con este tema de la restauración ecológica, y allí es donde juega un rol significativo esta red de viveros escolares y comunitarios. Y desde el año pasado, en el 2020, pudimos incursionar en este tema de las sembratones. En este 2020, pues tan de moda con la apuesta del gobierno nacional, nosotros en nuestro primer ejercicio, que lo denominamos Árboles para la Vida en la subcuenca del río Palo, logramos hacer la siembra simultánea de más de 5.000 plántulas nativas, con la participación de más de 100 personas en 4 municipios, como lo fueron Miranda, Corinto, Caloto y Toribío, partiendo pues como de la dinámica que representa la red de viveros escolares y comunitarios, nos permite pues como tener este despliegue. Y pues estamos programados para que nuestra segunda jornada de Sembratón se realice también en el mes de octubre, y pues esperamos contar de alguna manera con la participación y que ustedes también se puedan vincular a estos procesos que venimos construyendo en el territorio. Y como para no extendernos más, presentarles también rápidamente lo que es un proceso muy significativo para la gestión de Corpopalo, como lo ha sido Agua para Todos, que el profesor Gustavo lo conoce muy bien. Agua para Todos nace como un proyecto también en el año 2010, pero hoy se ha consolidado como un proceso que no solo se concentra en el municipio de Toribío, sino que ya tiene réplicas y ha podido llegar a otros territorios de nuestra subcuenca, apostándole a la ordenación sostenible del territorio, donde todos los habitantes podamos construir una convivencia con bienestar y armonía, y que se ha fundamentado en la conservación de espacios de vida. Espacios de vida es la denominación que tiene para la comunidad NASA, lo que en la literatura pues científica son los ecosistemas estratégicos. Y necesariamente pues son espacios de vida porque es allí donde se dan todas las dinámicas productivas, sociales y culturales, no solo del pueblo NASA, sino de todos los que nos encontramos en estos mismos espacios. Y el proceso de Agua para Todos pues se ha consolidado en torno a 4 ejes fundamentales. Uno muy importante, y es el que siempre va adelante, o es el que abre la puerta para la ejecución de cualquier proceso, y tiene que ver con la generación de confianza a partir de un diálogo y una concertación social. Desde el entendido de que debemos de reconocer que hay unas prácticas, hay unos procesos, hay unas realidades que ya están presentes en los territorios en los que queremos llegar o a los que vamos a llegar, y que la propuesta no debe ser en una sola vía, sino que tiene que ser en una doble vía para que se logre la apropiación y para que de esa manera también se pueda garantizar un poco más la sostenibilidad. Está acompañado también por una línea pues de autonomía nutricional, pensada inicialmente de producción para el autoconsumo, pero pues que en la dinámica, ¿sí? En la medida en que esto pues empieza a ser más apropiado y empieza a ser mejor implementado, genera unos excedentes que pueden fortalecer o el relacionamiento entre las comunidades a partir de prácticas como los trueques, o de alguna manera la generación de ingresos adicionales para estas familias involucradas en el proceso. Un tema de generación de ingresos, y desde la experiencia que se tiene, el que hemos podido ir fortaleciendo en Agua para Todos, fundamentalmente orientada a la ganadería sostenible, y que ha permitido, pues, como les digo, desde esta experiencia de Agua para Todos en municipios como Toribío y como Corinto y Miranda,
disminuir la presión que la ganadería tiene en ecosistemas estratégicos como páramo, principalmente. Y es importante que hagamos un énfasis en este punto en particular de la generación de ingresos, porque desde las reflexiones que hacíamos como equipo, sí, en algunos momentos en los que estábamos repensando nuestro quehacer y por qué no en un proceso como de reingeniería también como organización, siendo un ser vivo también que tiene estos momentos de crisis y que necesita reflexionar sobre lo que está pasando, veíamos que un proceso de conservación ambiental sin que se involucre un componente productivo, pues en el tiempo no es sostenible, porque en algún momento como seres tenemos que garantizar pues, que cubrimos el mínimo de nuestras necesidades básicas, y si nos toca colocar en una balanza de pronto poderle proveer los alimentos a nuestra familia o, no sé, cortar un frailejón para permitir que el ganado entre, quizás en el corto plazo nuestra decisión sea cortar el frailejón, porque que nuestros niños lloren por hambre, pues es algo que en una balanza pues hace que se incline más rápido. Entonces, poder generar estas propuestas en donde le podamos decir a las familias involucradas, hagamos un proceso de conservación, pero no se preocupe que si ordenamos la finca y este espacio usted lo dedica para conservación y este espacio usted lo dedica para la actividad productiva y este espacio usted lo dedica para su tulo, para su huerta, pues eso hace que la familia tenga la tranquilidad de que va a poder garantizarle a su familia y pues para ellos mismos pues todo lo que se necesita sin generar un mayor impacto al entorno natural. Y recientemente pues acompañado, digo yo recientemente, 5 años quizás, acompañado por un componente de investigación frente al cambio climático, de investigación frente a la mitigación y adaptación al cambio climático, con el acompañamiento de centros de investigación internacional como lo es Landcare, que es del gobierno de Nueva Zelanda, y centros de investigación privados como es en Icaña, el Centro de Investigación de la Caña, más cerca de nosotros. Bueno, rápidamente, quizás no me voy a detener a leerlos porque sé que el tiempo ya va pasando quizás más rápido de lo que yo quisiera. El capital social de Corpopalo como organización está directamente relacionado pues con las iniciativas, los procesos y las estrategias que como organización hemos venido consolidando y que nos permiten tener digamos un acercamiento en el 80% de los territorios y que involucra pues no solo a las comunidades sino también a la municipalidad y al sector privado. Como un consolidado de acciones, este no es un consolidado pues de todos los procesos que hemos venido implementando en el territorio, está acompañado de un tema de generación de ingresos, como les decía, de la generación del conocimiento, porque pues tenemos que fomentar el reconocimiento del territorio que ocupamos para la apropiación y para que pues estas acciones tengan mayor sentido, la protección de los recursos naturales, un componente importante de gestión ambiental empresarial, y aprovecho para que, como lo decía el ingeniero Mauricio, para hacer una propaganda, y es que el hecho de que Corpopalo haga parte de la Casa de la Competitividad que representa la ANDI seccional Cauca en nuestro departamento, pues nos ha permitido acompañar al sector empresarial para que trasciendan de la concepción de la gestión ambiental limitada a su espacio físico o al espacio físico de la planta en la que se encuentra, a ubicarlos en una subcuenca, y cómo es importante que la gestión pues que ellos realizan no solo desde el cumplimiento de la normatividad ambiental, sino desde su responsabilidad social empresarial y responsabilidad ambiental, pues trascienda y tenga mayores impactos en todo el territorio. Y en ese orden de ideas, pues, ¿cuál debe ser lo que debemos tener en cuenta para que esta apuesta que como organización nos hemos puesto sea sostenible en el tiempo? Y indiscutiblemente la respuesta a esta pregunta pues está
orientada a generar la articulación y que sea posible aunar esfuerzos de todos los que somos corresponsables de la gestión de los bienes y servicios naturales, pero desde el reconocimiento de la diversidad y la particularidad étnica y cultural que se encuentra, ¿sí? Y del respeto por esas prácticas y por esas cosmovisiones y toda esa riqueza, y que involucre, como lo veíamos hace un momento, todas las etapas del desarrollo del ser humano, no asignándole únicamente la responsabilidad a los chiquitos, sino que todos, desde los niños hasta los adultos mayores, pues reconozcamos el rol que desempeñamos, el rol activo que desempeñamos en la gestión de todos los recursos naturales. Y en ese orden de ideas, pues reconocemos que un elemento de valor para nuestra gestión pues es la visibilización y el posicionamiento, y por eso agradecemos al profesor Luis Darío la oportunidad que nos brinda en el día de hoy. Un elemento muy importante es la articulación de lo público y lo privado para la generación de confianza, y pues eso ha sido una de las características de no solo de la gestión del Corcopalo, sino de quien nos lidera, en este caso pues la doctora Yolanda, y el reconocimiento que tiene a nivel local y a nivel nacional, y que es como una carta de presentación muy importante para nosotros. Afianzamos la investigación desde la apropiación social de conocimiento y promovemos en ese orden de ideas la gestión del conocimiento con los diferentes actores y con los diferentes gestores pues que se encuentran en toda nuestra subcuenca y en nuestro departamento en general, ¿sí? Me disculpan, no, la verdad no tuve mucho control del tiempo, pero quisiera dejar para la reflexión una frase del profesor Augusto Ángel Maya también, y dice: la crisis ambiental no está llamando simplemente a un acto de arrepentimiento acompañado de un propósito de buena conducta. Es necesario repensar la totalidad de las formas adaptativas de la cultura, desde la tecnología hasta el mito. Entonces, muchísimas gracias a todos por la oportunidad, y pues bueno, eso era lo que teníamos para contarles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enid, por tu presentación. Más o menos han estado todos por el orden de los 20-25 minutos, muy bien. Aquí hay una serie de preguntas muy interesantes. Voy a empezar con una pregunta para el profesor Gustavo Wilches. Dice: ¿cree posible que proyectos hidroeléctricas puedan comulgar con los derechos del agua mencionados y o incluso fortalecer su protección? Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero hacer un comentario primero, y es agradecerle a la vida la posibilidad que me ha dado a través de Luis Darío y de Polo Figueroa de poder oír estas presentaciones tan interesantes, porque realmente he aprendido muchísimo. Sobre este tema, pues mire, yo he intentado buscar ejemplos de este tipo de megaproyectos de generación hidroeléctrica que no hayan generado conflictos graves, y francamente no es fácil encontrarlo. En este momento en el externado al área que yo pertenezco, que es la de conflicto y dinámicas sociales, hay un estudiante haciendo un trabajo sobre la hidroeléctrica de Chivor, y pues digamos, ahí no se han dado conflictos como los que se han dado al lado de Salvajina, por supuesto de Hidroituango y de otras muchas. Pero en general es bastante traumático el tema. Pero aquí hay una cosa que a mí me parece importante resaltar en este momento, y es que, digamos, en el caso de Hidroituango, uno de los factores que dice que de todas maneras ese proyecto se necesitaba, hay que sacarlo antes, que dice que el 17% de la energía del país la va a generar Hidroituango. Resulta que con datos de la UPME, Unidad de Planeación Mineroenergética, según esto, en un documento que es público, está en internet, en el 52% de la energía que se genera en Colombia se desperdicia, 52%, a través de distintas ineficiencias.
a través de algo, ahí no lo menciona, pero para mí es muy importante el tema de la contaminación lumínica, es decir, energía que en lugar de utilizarse en alumbrar el suelo, se utiliza en contaminando el cielo y quitándonos el derecho al paisaje nocturno. Entonces, si estamos hablando del 52% de desperdicio, con solamente lograr reducir eso en una tercera parte, ya no sería necesario más hidroituangos con todos los daños que eso genera. Entonces, esto es una cosa que a mí me parece que es bien importante. Y voy a aprovechar también porque tiene que ver con otras las preguntas que yo vi acá abajo, que repito nuevamente la oportunidad tan chévere que fue oír a Mauricio Jiménez hablando sobre este caso del Jarillón. Y es que de estas 8.877 familias que se encuentran en el nivel en condición de alto riesgo, yo me atrevería a pensar que si no el 100%, por lo menos el 95% con seguridad son comunidades, son gente campesina desplazada. En una charla que estuve haciendo en Cali no me acuerdo si hace mucho o hace poco, pero fue en la era anterior a la pandemia, coincidí con el entonces secretario de Salud de Cali, que es del Pacífico, y él me dio un dato muy interesante, y es que la primera oleada de migración de la costa pacífica hacia Agua Blanca se dio precisamente por el problema del Canal Naranjo, que fue una obra de ingeniería que resolvió cortar meandros en el río Sanquianga, y por un problema de niveles, por ahí se vino el Patí, eso llegó a llamarse el Patianga. Pero entonces, ¿a qué voy? Es a que, digamos, un problema que se Por evidencia favor, muchísimo perdón, en el profesor, caso. profesor, disculpe, por favor, Lina, tienes el micrófono prendido y otras personas, si me apoyas, por favor, apagándolo. Gracias, profesor, puede continuar. No, con mucho gusto. Uno de los problemas, digamos, que se genera y que es muy evidente, como él nos contó ahí en toda la zona de Agua Blanca, pero que se puede ser extensivo a la gran mayoría de las comunidades que viven en zonas de alto riesgo en las ciudades de Colombia, es el tema de que hay una enorme inequidad entre la Colombia urbana y la Colombia rural, y que es necesario realmente restablecer unos lazos de equidad, de solidaridad, de reciprocidad que le permitan al campesino ser campesino. Yo siempre cito al gran filósofo colombiano que dice que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir, Jorge Velosa. Y resulta que por eso, y entonces conecto con dos cosas para no alargarme mucho, que les decía Enid Ortiz. Primero, me llamó muy gratamente la atención el hecho de que lo primero que ella mencionó fue el punto número 1 del acuerdo de paz. Y el punto número 1 del acuerdo de paz no era un acuerdo entre el gobierno o entre el sistema y las FARC, sino era realmente un compromiso de reconocimiento de los derechos de la Colombia rural y de la construcción de equidad entre esa Colombia urbana y la Colombia rural, y que la única posibilidad que le quede a las poblaciones campesinas y particularmente a los jóvenes campesinos no es irse a la ciudad a colgarse en zonas de riesgo en las laderas o a meterse en los territorios de los ríos. O sea, un prerequisito para la gestión del riesgo es la paz entre humanos, por supuesto, en estrecho contacto o en estrecha relación con la paz con la naturaleza. Y lo otro, manifestar que para mí el vivero más importante que tiene esta experiencia de Corpopalo es el vivero de esperanza. Y estamos precisamente en estos días ante un hecho que se evidencia cómo seguimos, particularmente en el Cauca, pero en otras partes, cómo seguimos, digamos, sin entender la riqueza que significa la diversidad étnica, la diversidad cultural, seguimos ampliando, digamos, esas brechas en lugar de entender toda la riqueza que eso significa en términos de resiliencia. Entonces, esa experiencia de Corpopalo que nos muestra que el agua no solamente es fuente de conflictos, sino que el agua es un factor que permite hacer acuerdos. Cito a esa experiencia, ese proceso tan interesante que hay en Colombia que se llama los diálogos improbables. Estos acuerdos entre las comunidades de San Francisco, de Santo Domingo, de Tacuelló y las empresas del sector moderno en el norte del Cauca realmente es un vivero de esperanza, y creo que ahí hay una cantidad de aprendizajes que es necesario visibilizar. Y repito, ahí recarga uno la batería de la esperanza. Entonces, creo que con eso apunto un poco y simplemente dejo más claro al principio,
no tendríamos que hacer tantas hidroeléctricas si logramos mejorar la eficiencia de lo que se está produciendo en este momento. Bueno, aquí hay una pregunta que va para Mauricio y para Gustavo, y es la siguiente. Si quiere puede empezar Gustavo y después Mauricio y después remata Gustavo, porque Gustavo mencionó algo de esto. Dice, ¿de qué manera podemos considerar los riesgos que implica el desplazamiento de los hogares en otros espacios del territorio que rompen con el arraigo y la tradición de sus formas cotidianas de habitar? Claro, no, yo quisiera complementar a la pregunta anterior, pues por la experiencia, pues duré casi 16 años en todo este tema de hidroeléctricas y a título muy personal. Yo creo que los grandes megaproyectos de hidroeléctricas desafortunadamente deben reevaluarse. Eso es una realidad por todas las implicaciones que están teniendo. Son muy complejos. He tenido la fortuna de estar involucrado en varios proyectos y si bien trae unos beneficios que son muy claros, la energía que se genera es limpia, las empresas que manejan estos proyectos regularmente son muy ambientalmente responsables en su manejo, generan una penetración de Estado positivo y de generación de empleo, se crean culturas de trabajo formal, o sea, tiene múltiples beneficios. Sí, el manejo y como fue lo que pasó en Hidroituango, pues debe reevaluarse porque también hay muchas críticas. Con Isagen en particular lo vivimos en Miel, con Sogamoso. El tema de este manejo es complejo. Con Enel en Gesa, en Quimbo particularmente, es muy complejo todo. Entonces, pues, yo lo hablo abiertamente, Enel en Gesa y Isagen, que las conozco bien, están migrando otras fuentes de generación, como es la eólica, como es la solar, y adicionalmente, tanto Isagen como Enel están en grandes proyectos para lo que hablaba Gustavo, de optimizar lo que tenemos, optimizar de cada día que con lo que tenemos lo alarguemos más, que era un poco de lo que hablaba yo del ciclo de vida del activo, de reducir las pérdidas, de tener dispositivos más eficientes, ecoeficientes, en fin, pero sí, definitivamente, y con un gran dolor como ingeniero, porque es un tema apasionante y y entiéndanme, desde el punto de vista de ingeniería, es una maravilla diseñar, desarrollar y construir estos proyectos, porque son una huella que ojalá sea más positiva con el paso del tiempo que negativa, pero sí definitivamente hay que migrar a otros tipos, hay otras alternativas en cuanto a microcentrales, a centrales con grandes embalses. O sea, hay otras alternativas, por ejemplo, en Finlandia, Noruega y Suecia han migrado a tener pequeñas centrales que utilizan el agua y no generan estos impactos. O sea, hay formas y hay que empezar a buscarlas. En cuanto a la pregunta que hacían, es complejo porque el proyecto, y también se amarra a otra de las consultas que hacían, el proyecto cuando nace con una visión agroindustrial porque no había gente y la gente estaba bien alejada. O sea, si tú te vas caminando, viajas en el tiempo y caminas desde el Jarillón hasta la primera casa o primer barrio, eran casi 3, 4 kilómetros. Entonces es muy complejo porque ya es un problema que se genera en paracaídas y que no permitió preverlo, por decirlo así. Entonces, claro, cuando lo que ustedes dicen, cuando llega y son 8.777, efectivamente, Gustavo, yo diría que el 90% de las personas que llegan al Jarillón, primera o segunda generación, son desplazados, ya sea por conflictos, por eventos naturales, pero la gran mayoría son desplazados del Pacífico, tenemos desplazados incluso desde Putumayo, que vienen desde su origen Putumayo. Claro, son comunidades, y que a mí me lo decía Mauricio, usted me está diciendo que me mude a un apartamento sismo resistente, con todas las condiciones, agua, luz,
vías, infraestructura, pero es de 48 metros cuadrados. Yo aquí, bien o mal, tengo un potrero, bien o mal aquí crecieron mis hijos, bien o mal, yo aquí ya vivo, y usted ahorita está proponiendo que voy a tener un vecino arriba, abajo, a los lados. Entonces, eso es una problemática porque también se vuelve inviable que el proyecto le dé 150 o 200 metros cuadrados a 8.777 familias. O sea, creo que ninguno tenemos, no tenemos la bendición de este tamaño. Entonces, es hacer un proceso que eso está muy fuerte en la alcaldía, venía desde las alcaldías anteriores, desde Rodrigo Guerrero, Mauricio Armitage y ahorita con Jorge Iván, de hacer unos grandes acompañamientos sociales, de no simplemente moverlos y hasta luego, sino es moverlos y yo los acompaño en esa transición de vida. Eso lo está haciendo la alcaldía. Es complejo porque ahí se mezcla todo, lo hablo abiertamente, hay bandas, hay microtráfico, hay delito, entonces también toca mirar cómo esas situaciones migran, como también hay gente muy trabajadora, echada para adelante, que quiere unas mejores condiciones. Y el gancho ha sido también el tema y que nos ha servido mucho, de legalidad. Es que, mire, usted dónde está, esto pues es zona de riesgo. Nosotros aquí le vamos a dar algo que es suyo, llueve, trueno, relampaguee. Es suyo y solamente es suyo. Y eso también ha llevado a mucha gente a apoyar el proyecto, pero es complejo. No es fácil la respuesta, es muy, muy complejo porque tiene demasiados matices. Perdón, he apagado mi micrófono. Gustavo, si quieres complementar algo de esa pregunta o si fue suficiente Primero, con lo que ya planteaste. No, ustedes se habrán dado cuenta que mientras Mauricio hablaba, lo iluminaba una luz sobre la cabeza. Y yo decía, está iluminado. Porque además, oír, digamos, de un ingeniero que está trabajando en esos proyectos en ese sentido autocrítico no es común, no es usual. Y me parece que sí. Y quiero simplemente plantear dos inquietudes. La primera es que tenemos toda esa esperanza de las energías alternativas, la energía solar, la eólica, etcétera, la maremotriz, que es energía lunar de alguna manera, pero a todas hay que hacerles gestión del riesgo. Toda agua es bendita, pero si no se le hace gestión del riesgo al agua bendita, uno se puede ahogar en agua bendita. Entonces, por ejemplo, hay que tener las mismas precauciones para si se van a hacer grandes campos eólicos o grandes campos de paneles solares, hay que tener muchísimo cuidado porque esto también genera un impacto muy grande sobre las comunidades locales, genera un impacto muy grande sobre especies de fauna, sobre aves migratorias, etcétera. Entonces, bienvenidas todas estas formas de energía, pero con una necesaria gestión del riesgo. Y lo segundo es que, y aquí no me estoy contradiciendo, simplemente estoy compartiendo un interrogante que lo tengo permanentemente. Podemos nosotros reducir la cantidad de grandes proyectos hidroeléctricos, pero ustedes saben que la riqueza hídrica está peor distribuida que la riqueza económica. Y eso hace que mientras en unos lugares del país estamos con el agua al cuello, inundados, en otros sitios están con sequía. Ni siquiera hablo de otras partes del mundo, hablo del territorio colombiano. O mientras en unas épocas tenemos el agua al cuello, en una época, unos meses después estamos en absoluta sequía, entonces es necesario generar embalses. Entonces, ahí hay todo un desafío, y es que cómo hacemos que para una comunidad el hecho de tener una conformación topográfica que le permita que ahí se embalse agua, que ahí se guarde agua, eso no se convierte en una tragedia, no se convierte en una razón de desplazamiento, o que si la gente tiene que correrse un poco, porque ese terreno donde vive, donde tiene su proyecto de vida, va a ser inundado para hacer un reservorio de agua, y tiene que correrse un poco, que la gente pueda hacer ese análisis de costo-beneficio elemental, que es, ¿valió la pena? O sea, nos tuvimos que mover unos metros o unos kilómetros de donde vivíamos, pero valió la pena porque los beneficios que estamos encontrando ahora son tan importantes que compensan la incomodidad que nos generó el traslado. Entonces ahí viene todo un interrogante también, y sobre todo más ahora que estamos en esta situación en donde definitivamente aquí no se trata, como decíamos antes, y yo veo como
decretos como ese que mencioné, es como tratar de superar el impacto de la crisis con más de lo que generó la crisis, ¿no? Aquí hay que generar una transformación cultural profunda, lo que nos está imponiendo crisis climática más COVID es una transformación civilizatoria total y por supuesto el tema de la energía tiene mucho que ver en eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Enid, una pregunta para ti. Dice, ¿cómo ha sido el proceso de acuerdos de conservación con los actores de la industria de la caña y con los actores de la minería ilegal? O sea, los dos, tanto lo legal como lo ilegal. Pues son quizás dos temas muy álgidos para la gestión de lo ambiental en el norte del departamento del Cauca. Digamos, nosotros como Corpopalo acompañamos de alguna manera la gestión de la mayoría de los ingenios, porque pues ellos son los que nos crean y aún hoy son parte de nuestra junta directiva. Y cuando yo les hacía mención a esa gestión ambiental empresarial, un elemento muy importante ha sido la posibilidad de aportar a la transformación de la representación que se tiene con respecto a la gestión ambiental y que lo ambiental no tiene fronteras y que no tiene límites, ¿sí? Entonces, pues es un proceso que ustedes dirán 27 años después y aún se sigue presentando la quema de la caña, aún se sigue presentando que no en todos los momentos se pueda conservar la franja de protección de todos los diferentes fuentes hídricas, pero pues es un ejercicio que no le corresponde solo a la sociedad civil y a las comunidades, sino que tiene que estar acompañado también, como lo mencionaba el profesor Gustavo, de todo ese andamiaje legal y demás que a veces se convierte muy permisivo y muy laxo frente a lo que debería ser como tal la gestión de lo ambiental. Pero nosotros mostramos como significativo y como un avance en esa gestión ambiental empresarial, como empresas que hoy están asentadas en la parte plana, municipios de Puerto Tejado, de Guachené, están realizando inversión para la conservación del recurso hídrico en la parte alta de nuestra subcuenca, casos en particular como el de Alpina y el de alimentos cárnicos, que en el marco de una obligación de su licencia ambiental, como lo es la inversión del 1%, se han sumado a lo que es Agua para Todos y las acciones se están adelantando en el municipio de Toribío, cuando lo más normal es que las empresas procuren que sus intervenciones se realicen en el área inmediata para que pueda ser más visible y pueda ser más tangible, quizás dirán ellos, para sus resultados de gestión. No es un proceso fácil, igual el tema de la minería es un tema aún más delicado. Municipios como Villarrica y como el mismo Guachené, quizás que en un ejercicio que hacíamos con la Agencia Nacional de Minerías pueden que estén titulados un gran porcentaje de sus territorios para la extracción de arcilla, para la producción de ladrillos, y hoy estemos afrontando problemáticas de estos pits o chircales como comúnmente se conocen, que han ido acabando también el espacio productivo y que pues hagan que se pierda temas culturales como la finca tradicional y demás, porque digamos ha transformado el uso como tal del territorio. Estamos inmersos en toda esa complejidad de esta realidad, no solo ambiental, sino también social, económica, legal y demás, pero estos procesos de construcción con las comunidades, y no solo con las comunidades, sino con los demás actores, pues ha ido favoreciendo y ha ido permitiendo que mejoremos en cuanto a las decisiones que se toman en el marco de la gestión y de la inversión también de algunos actores. No podría decirles hoy que tenemos un resultado pues concreto orientado al tema de la minería, por ejemplo, porque digamos como actividad productiva no nos hemos concentrado en ese aspecto en particular, pero sí hemos podido trabajar con comunidades que están, digamos, involucradas en estos procesos, y es desde ese diálogo y la construcción social que le apostamos a contribuir a transformar de alguna manera estas situaciones que se presentan.
Bueno, aquí hay una pregunta, Mauricio, que no puedo dejar de hacerla, dice, y voy a mezclarla con otras. Dice así, el plan Jarillón ha tenido muchas críticas desde lo social y lo técnico. ¿Cree que el plan se realizó con un estudio de vulnerabilidad acorde a esa realidad? Y, por ejemplo, temas como el de la formulación de proyectos de infraestructura relacionados con análisis ecosistémicos profundo y también análisis de tendencias de la ingeniería frente a soluciones basadas en la naturaleza. Y entonces, no nos quedamos con un enfoque tradicional, básicamente es como la pregunta que se está haciendo. Claro, esa ya la había, sí está abierto, sí, esa la había leído y es complejo y me van a escuchar mucho decir esta palabra, es porque es muy importante y vuelvo hago énfasis en tener en cuenta el ciclo de vida del activo, de la infraestructura, porque eso al final es un activo y así se debe manejar, es un activo de la ciudad. Claro, cuando se hace y nace, se hizo bajo unas condiciones las cuales desafortunadamente no logramos hacer respetar. Al no dejarlas hacerlas respetar por las condiciones difíciles que podemos extendernos, de que llega la gente, de que llegan desplazados, de que hubo mucha desidia, por decirlo así, tanto social como sociedad caleña, como entes políticos, ya tenemos que enfrentar eso. Entonces, si bien no lo hemos abordado de una forma en que todo el mundo esté contento, porque eso es una realidad, porque hay algunos que les ha parecido bien, otros no. Sí se ha hecho muy distinto de cómo se hubiera hecho en la ingeniería tradicional. Vuelvo y les digo, los procesos de reasentamiento han sido acordados, han sido dialogados, por eso ha sido muy lento. El proyecto ha asimilado esa carga de aguantar demoras en sus procesos de construcción. Lo que hicimos para reformar, por decirlo así, o actualizar el Jarillón es de última tecnología, pues no es el espacio porque ya es un proceso constructivo que sería muy interesante exponer y hago la cuña para una próxima invitación. Es muy interesante porque es poco invasivo, estamos haciendo un realce muy clásico, trayendo, excavando, retirando basuras, o sea, las toneladas de basura que hemos sacado de allá son infinitas, pero no la hemos retirado toda y nos hemos tragado, y me entienden, este sapo de dejar basuras y de reforzar con cimiento basura. Entonces, desde ese punto de ingeniería sí ha sido interesante, incluso siguiendo técnicas que se hicieron para la renovación de Nueva Orleans con todo el tema del río Mississippi. Ellos vivieron algo similar, no con un tema social como el que tenemos, pero sí de rápidamente reformar y actualizar sus estructuras. Y en el tema social también se le da un foco muy distinto, porque perfectamente hubiéramos podido, y espero que me entiendan, llegar con SMART y a levantar a todo el mundo, y eso nunca ha sido. Esa es la última opción en el plan Jarillón. Todo siempre ha buscado ser muy concertado, muy hablado, que estemos de acuerdo las partes. Eso es muy importante. Entonces, decir que se hizo un acercamiento, un approach antiguo, no. Que ante la complejidad que vivimos todavía quedan incógnitas, sí, es cierto. Luis, micrófono. Y como estoy siguiendo también la norma, entonces se me va. Para Gustavo, dice, al hablar usted de derechos del agua, en mi comunidad se presentan problemas de deforestación, de desprotección de los páramos, ya que se están realizando actividades de desmantelación de la capa vegetal y sembrado en dichos páramos. ¿Qué recomendación o solución nos daría, ya que las autoridades regionales no han intervenido en este problema? Sí, es incomprensible que eso esté sucediendo y lamentablemente es así. Por ejemplo, en la región de Salento está ocurriendo, en donde los monocultivos de aguacate avanzan con un grave perjuicio, inclusive de los bosques de palma de cera a los cuales Benito hizo mención, en Jericó, en Antioquia. Ahora veía yo un artículo que no lo leo, pero no lo he leído, pues, pero acaba de aparecer acá el aviso en la revista Semana, la mina promotora de
en Quebradona, en Jericó, dice que no, que esa es minería absolutamente limpia, absolutamente responsable. Pero de todas maneras, como les digo, decretos como ese que aparecen, donde dice que los proyectos que sean declarados de utilidad pública e interés social pueden pasar por encima de los POTS, eso no solamente genera nuevos riesgos, sino que genera más conflicto social, más desplazamiento de comunidades. Entonces, lo único que yo en este momento podría decir es que se siga tejiendo fuertemente esa red entre todas estas comunidades que están enfrentando ese modelo de desarrollo y que lo están enfrentando sobre todo a partir de experiencias locales de resiliencia, construidas a través de muchísimo tiempo, basadas en la solidaridad, en la equidad, en la reciprocidad, en la identidad con el territorio, en los derechos de las comunidades rurales. Yo creo que ese tejido social es importante y hay muchas comunidades que están haciendo eso. Si la minería va a ser correcta o no, yo no entro a discutirlo y precisamente el lunes pasado apareció en Razón Pública un artículo mío que dice ¿por qué aconsejo hoy no vender un riñón? Y entonces decía, si usted está afectado como tanta gente, como creo que todos de una u otra manera estamos afectados por el impacto económico del COVID, y resulta que uno necesita ingresos y de pronto le sale un negociazo para vender un riñón sano, pues creo que lo último que uno puede hacer es eso, porque es importantísimo mantener todo el sistema inmunológico, que es todo el cuerpo, incluso es todos los sistemas del cuerpo concatenados, entrelazados, y entonces vender un riñón sano, así nos genere unas ganancias económicas, es debilitar una capacidad, una resiliencia que tenemos frente a la actual pandemia y frente a otras que se anuncia que van a venir. Entonces, no importa que a mí me aseguren que no van a quedar cicatrices, no importa que a mí me asegure que no va a haber, que con el otro riñón funcione perfectamente, no. Yo creo que aquí cada comunidad tiene que ser consciente de cuáles son sus prioridades, de qué es lo que necesita, y para mí esas prioridades son, primero, la garantía del ciclo de agua, el acceso al agua en la cantidad y calidad necesaria, no solamente para los humanos, sino para los demás seres vivos, de cuya calidad de vida depende también la calidad de vida de los humanos. Segundo, resiliencia climática, o sea, unos ecosistemas biodiversos, íntegros, capaces de absorber extremos climáticos. Tercero, soberanía alimentaria, que es absolutamente fundamental. Es imperdonable que Colombia, que hace pocas décadas generaba la totalidad de los productos de la canasta básica familiar, resulta que en este momento importamos la mayoría de lo que necesitamos. Y eso es absolutamente imperdonable. Y el elemento de identidad, el elemento de sentir que este es mi territorio, yo soy una expresión de ese territorio, estar en este territorio me garantiza a mí tanto salud física como salud mental, me garantiza. Aquí viene todo el tema de los rituales, de los acentos, de todo eso que genera la identidad. Creo que frente a los desafíos de este nuevo planeta en que se convirtió la Tierra, creo que esos son elementos fundamentales y cualquier cosa tenemos que evaluarla desde ese punto de vista. Bueno, muy bien. Mauricio, una última pregunta para ti ya, y ya con esto estamos cerrando. Es una inquietud bastante amplia también, y es, ¿se está garantizada la protección de las comunidades que viven en la otra orilla del río Cauca? O sea, los que están en la otra franja que no es Cali. Claro, si ustedes recuerdan, en el 2010-2011 que se inundó Zona Franca, que prácticamente, pues yo como viajo a Palmira, pues uno veía el agua casi en el borde de la recta Cali-Palmira. Ahí hay dos puntos importantes a tener. Uno, que la zona derecha del río Cauca tiene una vocación agrícola, son grandes cultivos. Entonces, las mismas empresas y las mismas comunidades han hecho sus protecciones y han realzado sus protecciones, obviamente en conjunto con CBC. Entonces, esos dos sentidos están armonizados. ¿Por qué? Porque cuando se hizo todo el plan Jarillón, adicionalmente a tener los permisos de la Alcaldía de Santiago de Cali, hubo que, eso yo no estaba, pues yo apenas llevo un año en el proyecto, pero de acuerdo a los documentos que he leído y a las consultas con mi equipo, todo eso se pactó con las demás municipios vecinos, porque pues, no tiene sentido que yo me proteja y le mande el agua al otro. Eso está relativamente de la mano. Es más, hacia la margen derecha hay zonas mucho más altas que el Jarillón.
¿Por qué? Porque también había jarillones antiguos, mucho más altos, construidos, lo voy a decir, a la ingeniería del buen ojo, sin un estudio juicioso de crecientes del río Cauca, que en el fenómeno de la niña llegó a tener 1008, 1010 metros cúbicos por segundo, y ese ha sido su máximo histórico. Entonces, para concluir, sí, está armonizado con las otras comunidades. Bueno, muy bien. Reitero nuevamente las gracias y lo interesante que fueron estas presentaciones en este webinar del profesor Gustavo Wilches, del ingeniero Mauricio Jiménez y de Nido Ortiz de parte de Corpopalo. Les recuerdo que los coordinadores del proyecto del Hub en Seguridad Hídrica y Sustentabilidad en Colombia es el profesor Miguel Peña por parte de la Universidad del Valle y el profesor Apolinar Figueroa por parte de la Universidad del Cauca. Entonces a todos ustedes pues les agradecemos en primer lugar su disciplina para el manejo de los micrófonos, que estuvo muy bien el día de hoy, tanto de los participantes como de los ponentes. Y recordarles que se grabó la sesión del día de hoy, la distribuiremos conjuntamente con las presentaciones que nos haga llegar Eni y Mauricio, las copiaremos y les estaremos enviando la copia a cada uno de los participantes. De parte de la Universidad del Valle, les agradecemos enormemente su participación y su atención en el día de hoy en este webinar. Y también de parte del Instituto Sinara, también por tener este espacio para compartir y discutir con todos ustedes. Muchas gracias.